It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Hola traders, ¿cómo están? Como les venía diciendo en el canal de Telegram, en donde me pueden encontrar como @KikeTradingClub, ahorita se los pongo aquí en los comentarios y todo eso para que se puedan unir. Para los que no están, Bitcoin sigue cayendo con mucha fuerza, no sabemos todavía qué va a pasar, hasta dónde podemos llegar en precios mínimos y eso. Entonces, ¿qué tips les podría estar dando? Quédense hasta el final porque de verdad cuando pasa este tipo de cosas, nosotros muchas veces tomamos malas decisiones y nos vamos más para abajo. Entonces la idea es que poderles colaborar en el sentido de que tomar mejores decisiones, empezar a manejar el mercado de otra manera, tener los stops loss que siempre les he dicho que hay que tener, y bueno, ahí lo vamos manejando de una manera con el fin de que podamos generar ganancias cuando el mercado cae y no solamente cuando el mercado sube, que es cuando más euforia tenemos, cuando más alegría, cuando sí. Entonces evitemos esas pérdidas pero tan enormes cuando el mercado cae, pero aprendamos a manejar. Entonces voy a compartirles en este momento el gráfico en el cual voy acá a buscarlo, en el cual ya les estoy mostrando la gráfica de TradingView de Bitcoin. Esto es en una hora, pongámoslo en 4 horas, una temporalidad un poco mayor. Y como pueden ver, el mercado sigue cayendo y cayendo. Aquí lo que primero tenemos que hacer es ubicarnos en el mercado. En este momento estamos en un precio de 31.280, acaba de caer hace un tiempito en 30.400. Pero ¿qué pasa? Nosotros normalmente siempre pensamos que tenemos la razón en nuestros análisis. Ahí es cuando muchas veces fallamos. ¿Qué pasa si nosotros miramos esto y pensamos, no, ya el mercado va a empezar a subir, voy a coger el mejor precio, voy a comprar en esta zona y el precio va a empezar así y me voy a ir en ganancias? Eso es el pensamiento de muchos y muchas veces ocurre que pensamos que esta era nuestra zona de compra y luego pum, 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 pum y cae. Ahí es cuando actúa nuestro stop loss, nos saca y perdemos poco. Pero para los que ni siquiera ponen el stop loss, el precio sigue cayendo y cuando pudiste haber perdido un 1% o algo por el estilo, terminas perdiendo un 10, un 20, un 30% de tu cuenta. Entonces ten mucho, pero muchísimo cuidado con esto, porque esto es estrategia. Por eso les digo a mis estudiantes siempre, acoplarse a esa estrategia les va a permitir a ustedes estar tranquilos a la hora de operar. Entonces, ojo con eso, tengan mucho cuidado porque el stop loss es fundamental para que nosotros generemos ganancias. Ahora, vamos a ubicarnos en el mercado, qué es lo que está ocurriendo, qué está pasando, por qué cae tanto. Fíjense aquí, parecía que hubiera una zona de soporte y fue rota con bastante fuerza. Vamos a una temporalidad mayor, vamos a días, y al parecer estamos en zona de un fuerte soporte, el cual hace falta caer un poquito más. Fíjense esta zona, vamos a marcarlas acá, esta zona, esta zona, esta zona, esta zona, y faltaría un poco más por caer, en el cual según lo que veo acá estamos en zonas más o menos en los $29.400. Estamos ahorita en 31.000, es decir, $2.000 de caída todavía para Bitcoin, según este análisis rápido, ¿ok? No quiero decir que va a caer ya el precio ahí y nos vamos a levantar. Eso es el otro error. Nosotros tenemos que esperar a que el mercado nos empiece a dar una mejor lectura, el cual nos permita hacer mejores entradas en el mercado. En este caso, lo que yo esperaría es buscar zonas en las cuales son fuertes resistencias. Una podría ser esta, que es la más cercana, hablándose de días, el cual puede estar subiendo el precio, haciendo un rebote aquí en esta zona, haciendo un doble piso, cualquier patrón, y puede llegar a esta zona de acá, que tenemos acá como resistencia, y el precio puede rebotar e irse de nuevo para abajo. Entonces, si ustedes van a actuar en long, hay que tener en cuenta esta zona sobre los 36.400 aproximadamente. Eso es la primera, pero la otra que tenemos aquí muy cerca es esta nueva que se formó, esta línea de tendencia que está bastante inclinada
y está bastante fuerte con velas muy pero muy fuertes. Fíjense esta vela, estas velas, esta cuando rompió el soporte, son velas muy pesadas que son de venta. Entonces ojo con eso. Aquí es favorable ir con la tendencia, es decir, con la tendencia bajista tendrías muchas más oportunidades de generar un trade ganador que con una operación en long. Entonces ojo con eso, es mejor ir con los shorts. Para los que no saben qué es un short, en mi canal de YouTube hay un video donde hablamos específicamente de eso. Entonces aquí el precio puede, vamos a borrar un poquito esto para podernos orientar mejor. Aquí ya tenemos un gráfico un poquito más limpio y si nosotros miramos esto, el precio puede llegar y rebotar fácilmente aquí o algo así y seguir el precio hacia abajo. Tengan mucho cuidado, esa línea de tendencia hay que tenerla muy en cuenta, pónganla de otro color o algo así por el estilo o alguna alerta para que ustedes puedan guiarse por ella y poder aprovechar los shorts cuando lleguen a estas zonas de resistencia. Si no funciona, actúen sus stop loss en el short y pueden esperar una confirmación para que el precio comience a subir, ¿ok? Y buscar esta nueva zona de resistencia. Es como si nosotros estuviéramos actuando en el mercado de una manera como si estuviéramos subiendo algún escalón. Subimos el primer paso, segundo, no sé qué, y ahí vamos andando en cada uno de los escalones, pero todo a su debido tiempo. No esperen comprar acá y vender en los $50,000, ¿sí? Tengan mucho cuidado porque no sabemos si el precio continúe cayendo a los 27,000, a los 25,000, a los 20,000, no sabemos. Tenemos que irnos con lo que nos está mostrando el mercado y así esperando un cambio de tendencia que ya nos puede indicar una mejor lectura y un mejor análisis de hasta dónde podemos estar subiendo en el gráfico, ¿ok? Tengan muy presente eso. Otra cosa que les quería mostrar es que podemos estar buscando, digamos, en temporalidades mucho mayores como en la de semanas, alguna línea de tendencia que esté trazando el gráfico de Bitcoin desde mucho más atrás. Uno de esos puede ser uniendo estos puntos que tenemos desde la parte de atrás. Vamos a acercarnos un poquito porque en temporalidad de semanas es un poquito complicado encontrar esas mechas para poder unir mejor los puntos y podríamos estar diciendo que por medio de esta línea de tendencia podemos tener un rebote sobre los $29,000 y 28,500 más o menos. Esa sería nuestra zona en la cual puede estar bajando el precio. Podemos hacer algún doble piso, algún movimiento fuerte a la baja, rebotar, hacer algún rompimiento falso y ahí sí podemos estar cambiando de tendencia. Pero fíjense, nos estamos guiando por medio de una temporalidad mayor como la de semanas y estaríamos cayendo más o menos a estas zonas. Entonces, para que lo tengan en cuenta, podemos también estar trazando algún canal en el cual estamos uniendo los dos puntos de arriba con los puntos de abajo y tendríamos una nueva perspectiva como zonas que posiblemente el precio de Bitcoin puede venir a tocar, ¿ok? Una sería esta, que es la que primero vimos, y la otra por medio de un canal alcista. Recuerden que la tendencia de Bitcoin siempre ha sido alcista y puede estar cayendo a los 21,800 aproximadamente, $22,000, dependiendo de lo que se tarde en caer. Nomás miren esta cantidad de velas rojas que está cayendo en el mercado. Son velas muy pesadas y es en temporalidad de semanas. Esto solamente ya comenzando la semana tenemos una super vela roja, pues nos está indicando que tenemos una fuerte caída y no podemos ir en contra tendencia. Línea de tendencia y ya sabemos que podemos estar actuando en shorts con el fin de aprovechar esas fuertes caídas, generar ganancias cuando el mercado cae. Entonces fíjense la diferencia de ver el gráfico de esta manera en temporalidades mayores y teniendo mejores oportunidades y no quedarnos atrapados en operaciones. Y recuerden, el stop loss, si no funcionó la operación, es preferiblemente salir de la operación y listo, nos fuimos de ahí y estamos generando de otra manera. Ok, por ahora lectura de velas nos está mostrando fuerte caída, hay miedo en el mercado, hay mucha venta. Entonces tengan esto presente y siempre tengan una estrategia. La estrategia es fundamental a la hora de operar.
¿ok? Entonces tengan eso muy muy presente y nunca esperen que ustedes precisamente van a comprar aquí en este punto, en el punto más bajo, y van a salir en el punto más alto. Recuerden, nosotros leemos las gráficas y sabemos cuál es la mejor zona para entrar. No esperen comprar en el precio más bajo donde cayó Bitcoin. Es muy difícil porque nosotros no tenemos esa información de los gráficos a la hora de operar. Esa información las tienen las grandes empresas, las grandes entes, las personas que tienen muchísimo capital. Ellos son los que tienen esa información, ellos son los que manipulan el mercado y nosotros tenemos que ir con las lecturas que nos va mostrando y la estrategia que nosotros siempre enseñamos tanto en YouTube, en la academia y en Telegram, que pues los invito a que se unan, o a mis perfiles en Instagram para que vean cómo nosotros nos vamos moviendo en el mercado, cómo vamos mostrando tips para que ustedes puedan aprender de cómo podemos generar ganancias en todo momento con los mercados, así estén cayendo, estén subiendo, estén laterales, ¿ok? Entonces, traders, nos vemos en el siguiente video. Ojo con Bitcoin, porque Bitcoin tiene un excelente futuro, pero hay que saberlo trabajar. Un abrazo, familia, nos vemos en el siguiente video, y cualquier duda que tengan, por favor me pueden escribir también a mi WhatsApp y con mucho gusto los estaré atendiendo. Un abrazo y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.